historia sigue a un grupo de soldados estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial, inmersos en el cruento combate por una isla del Pacífico. A través de sus vivencias se muestra el miedo, el sacrificio, la esperanza y la desolación que trae la guerra. El capitán Staros lucha por proteger a sus hombres frente a órdenes inhumanas, mientras Whit, con una mirada espiritual, entrega su vida por los demás. Entre muertes, recuerdos y pérdidas, los soldados descubren que la guerra degrada, pero también revela la esencia de la humanidad. La película se inicia con una imagen serena y amenazante, un pantano donde nada un cocodrilo entre la vegetación húmeda. En la selva, dos soldados duermen. Más adelante, junto al mar, niños juegan y algunos se bañan despreocupados. Un soldado rema en su canoa y al observar a las madres y a los pequeños felices, evoca el recuerdo de su propia madre en sus últimos momentos. Le preguntó entonces si sentía miedo. Ella negó con la cabeza. Aquel gesto quedó grabado en él, que sin embargo albergaba un temor profundo hacia la muerte. Frente al océano, se pregunta cómo será su final, ese último suspiro, y desea enfrentar la muerte con la misma calma que mostró su madre. Más tarde, el soldado se integra a la comunidad de la aldea local, conversa con las madres sobre los niños y al preguntar a una de ellas si le teme, recibe la respuesta afirmativa por su aspecto militar. Él se ríe y a continuación ayuda en las labores de la aldea y juega con los niños, participando de una breve sensación de normalidad. De pronto, a lo lejos, aparece un barco de guerra estadounidense. Whit y su compañero intentan alejarse con los niños para protegerlos. En otro momento, dentro del barco, el sargento Wells reprocha a Whit su conducta, le recuerda sus ausencias, le augura una sanción y lo considera incapaz de ser un verdadero soldado, una boca más que alimentar. Le anuncian que será sometido a consejo de guerra y enviado a una unidad disciplinaria. Le encomiendan, sin embargo, el cuidado de los heridos. Whit responde con orgullo que puede encargarse de ello, que es más fuerte de lo que aparenta. El sargento lo hace reflexionar y le dice que quizás sea su mejor amigo y esté a su lado sin que lo sepa. Mientras tanto, en la celda, un compañero confiesa que lo odia a Whit con la misma intensidad que el veneno, y Whit, por su parte, revela que considera a la compañía C como su familia. En la cubierta del barco, el capitán señala en el mapa una isla, La Roca, hacia la cual deben evitar el avance japonés. El coronel narra cómo se desgastó al servicio de los generales, sacrificando su vida personal y su familia. El capitán, con respeto, le pregunta por sus hijos y su deseo de seguir en la guerra. El coronel medita sobre los sacrificios derramados en vano y afirma que, mientras más cerca se está del poder, mayor es el miedo. En otro momento, el sargento Wells escucha a un soldado llamado Train confesar su temor. Vive cada minuto como si fuera el último. Las conversaciones entre los hombres oscilan entre la incertidumbre sobre si morirán y quejas sobre la dureza del combate. Algunos atribuyen los malos tratos sufridos por la compañía C a las decisiones del capitán. Otro soldado llamado Bells recuerda que llegó a la tropa por su esposa. Piensa que a ella le mintieron respecto a su destino militar y se consuela imaginando que, si muere, ella lo aguardará en la otra orilla de las oscuras aguas. La alarma se enciende y de inmediato los soldados se preparan para dirigirse hacia la isla. Suben apresuradamente a los botes y con el mar como único camino, avanzan hacia el territorio enemigo. Una vez allí, intentan abrirse paso, mientras que algunos informan al capitán Staros de la compañía C que no han encontrado presencia alguna de japoneses en la zona. Durante la exploración, los hombres se cruzan con un habitante local que camina con calma, como si la guerra no existiera. Guiados luego por aldeanos, se internan cada vez más hasta llegar a un campo de pastizales, donde descubren los cuerpos sin vida de dos soldados. El hallazgo estremece al grupo, en especial al soldado Five. El miedo comienza a calar entre ellos. En medio de ese ambiente sombrío, Whit reflexiona con serenidad. Tal vez todos los hombres poseen en lo profundo una gran humanidad, luchando al final por la misma salvación. Sus palabras cobran fuerza mientras él mismo se dedica a asistir a los heridos, reafirmando su vocación de cuidado. Al caer la tarde, el coronel reúne a los oficiales y expone su plan. Deberán ascender la colina para atacar a las posiciones japonesas. Staros, preocupado, advierte que sus hombres están agotados y al borde del colapso. El coronel, implacable, le responde que solo debe preocuparse el día en que los soldados dejen de quejarse. La mañana siguiente llega cargada de tensión. Los hombres se preparan para subir la colina en un ataque frontal. Esa noche, el sargento Keck, consciente de lo que les espera, reza en silencio, pidiendo no traicionar a sus hombres ni a sí mismo. Al amanecer, el coronel conversa con Staros sobre el despliegue de la artillería. Las explosiones en la colina estremecen la tierra y los soldados, atentos, esperan su turno. Keck se dirige a sus hombres con firmeza. Descenderán en grupos de 10. No hay otra opción, por eso han sido escogidos. El ataque comenzará en 5 minutos. Con paso decidido, Keck inicia el avance, pero pronto uno de sus soldados queda atrás, doblado por un fuerte dolor estomacal. El sargento Welch autoriza que se quede y pide a Keck que cargue con sus soldados. Los demás continúan el ascenso. Toman posiciones, pero los japoneses
japoneses permanecen ocultos hasta que, de pronto, dos hombres y el soldado White son enviados a explorar más arriba. Este hace la señal de que avancen, pero caen bajo una lluvia de disparos. La batalla se recrudece, los soldados intentan avanzar pero muchos son abatidos por las bombas enemigas. El capitán Staros hace lo posible por mantener la calma en sus filas y ordena la presencia de los camilleros. Whit se le acerca y le pide regresar con la compañía, a lo que el capitán accede. Desde la base, el coronel felicita a Staros y al soldado White por su aparente avance y les exige que las colinas estén aseguradas antes del mediodía. Staros, con honestidad, admite que aún se encuentra en la primera colina. La respuesta enciende la ira del coronel, que le da como plazo límite la noche. Mientras tanto, en la línea de combate, algunos soldados logran avistar a tropas japonesas y alcanzan a derribar a uno de ellos, aunque enseguida son repelidos con granadas. Keck insiste en que sigan avanzando, aunque el camino se llena de heridos y muertos. Ordena un breve descanso hasta la llegada de refuerzos, pero al preparar una granada para lanzarla contra el enemigo, el seguro se suelta y el artefacto explota en sus manos. Gravemente herido, con sus últimas fuerzas pide al soldado Doll que escriba a su esposa en su nombre. Whit se acerca y lo consuela. Si no fuera por su sacrificio, todos estarían muertos. El conflicto continúa con una mezcla de dureza y pequeños gestos de humanidad. Después de la explosión, Keck, herido, implora a Doll que le escriba a su esposa. Doll acepta, pero tras esto Whit le dice si la escribirá, y este se niega con frialdad, argumentando que no es su deber y que lo haga el comandante. El capitán Staros avista a lo lejos a un soldado que se desangra y pide ayuda a sus compañeros. El carretillero responde que no vale la pena, que la pérdida de sangre es demasiada. Un sargento abalanzado por la angustia clama que han perdido demasiados hombres y que la situación es insostenible. Es mejor retirarse. A pesar de la desolación general, Welch observa que el soldado sigue vivo aunque gravemente herido. Corre a socorrerlo. Le administra ampollas con determinación. Staros, impresionado, lo felicita y promete recomendarlo, a lo que Welch responde con rudeza, que no lo mencione o le partirá los dientes, revelando que no quiere y no le importa ascender de puesto. El coronel, implacable, exige refuerzos y ordena maniobras para consolidar la posición. Staros, sin embargo, duda de que el terreno sea comprendido a cabalidad y pide prudencia. El coronel estalla y ordena un avance inmediato, que el primer pelotón vaya con los refuerzos y el segundo se desvíe. Staros advierte que los japoneses disponen de una base bien fortificada y potente artillería y solicita una misión de reconocimiento. El coronel se niega, exigiendo un ataque general con todas las fuerzas. Staros se resiste a obedecer ciegamente. Conoce a sus hombres, no dará una orden que con certeza los condene. El conflicto entre la jerarquía y la responsabilidad personal queda al descubierto. El coronel insiste en esperar, mientras Staros sostiene que no puede ordenar a sus hombres hacia una muerte segura. En medio de la tarde, un soldado agonizante pide a Five que le tome la mano. Su mirada se eleva al cielo y luego al capitán, en una súplica muda que resume la fragilidad de la condición humana en la guerra. A la mañana siguiente, el coronel se presenta en la base y ordena que se intente tomar la colina a toda costa. Envía hacia arriba a todos los hombres con la instrucción de alcanzar la cima incluso antes de la noche. El coronel organiza una pequeña unidad de reconocimiento. Asigna a 6 hombres, con Bell al frente, para ascender y verificar la situación. Bell decide marchar solo en un gesto de responsabilidad. Mientras sube, revive los recuerdos de su esposa y de los momentos que compartieron, encontrando en ellos la fuerza para seguir. Desde la distancia, identifica la base japonesa y lanza una bomba destinada a delimitar su posición. Al regresar, informa a sus compañeros que han hallado un fuerte con 5 armas pesadas. El coronel, firme en su exigencia, ordena tomar el fuerte para la mañana siguiente y después asegurar la cima. Solicita voluntarios, se ofrecen Bell, Whit, Young y otros 4 hombres. En una conversación previa, el coronel le confiesa a Staros que ese punto podría ser decisivo para la guerra y que costará muchas vidas. Pregunta si está dispuesto a sacrificar a sus hombres. Staros, con gravedad, acepta que podría ser necesario y reconoce la dureza de la decisión. Whit y Welch más tarde comparten un instante de sinceridad. Welch le manifiesta lástima por Whit y le advierte que el ejército lo destruirá si no se protege. La advertencia es dura pero realista. Ambos saben que la guerra devora más que cuerpos, erosiona también la persona. Al despuntar la mañana, Bell imagina a su esposa y en voz baja le dedica unas palabras. Ella es su luz y su guía. Ese pensamiento lo acompaña mientras se prepara para la jornada que puede ser la última. Así, entre órdenes, rezos, rechazos y pérdidas, los hombres se encaminan hacia una tarea que trasciende la estrategia. Cada paso hacia la colina es una prueba de convicciones, un pulso entre el deber, la lealtad y el instinto de sobrevivir. Con el amanecer, los soldados se alistan para una nueva ofensiva. La orden es clara: marcharán tras Young, quien asume la responsabilidad de guiarlos en la peligrosa ascensión. El grupo se refugia tras una roca mientras él les da instrucciones. Avanzará primero y solo cuando dé la señal deberán seguirlo.
La tensión es palpable. John se adelanta y advierte que nadie dispare hasta que sea estrictamente necesario. Sin embargo, el silencio se rompe pronto. Los enemigos abren fuego y uno de los soldados cae. El grupo, con impotencia, comprende que no puede rescatarlo y se ve obligado a continuar. De pronto, los japoneses emergen de sus escondites y atacan con violencia. John, sereno en medio del caos, ordena la retirada momentánea hacia la roca. La respuesta es inmediata. El contraataque de los estadounidenses logra repeler al enemigo y finalmente los derrota. John anuncia que la posición ha sido asegurada. Tras la batalla, los últimos defensores japoneses son expulsados de la base. La victoria, sin embargo, no trae alivio sino desolación. Bell, conmocionado por la brutalidad del combate, no puede contener las lágrimas. Poco después, varios soldados enemigos son capturados. Se muestran atormentados. Algunos suplican con gestos de desesperación, despojados de toda la ferocidad que antes exhibían. El coronel llega al lugar y felicita efusivamente a John, prometiéndole recomendarlo para la medalla de honor. Incluso le ofrece la posibilidad de comandar un equipo, pero John, más preocupado por sus hombres que por los honores, pide simplemente agua para ellos. El coronel se niega con frialdad. No pueden detenerse, el avance hacia la cima no admite demoras. Si alguno se desmaya, es porque debía desmayarse, sentencia. John replica con calma que esa negligencia puede costarles la vida, pero el coronel lo ignora y lo insta a seguir avanzando. John, resignado, guarda silencio, mientras que el coronel reconoce en lo profundo haber sido esclavo y víctima de humillaciones que, algún día, espera que los demás comprendan. En paralelo, Five reflexiona con crudeza y compara los cadáveres que cubren el campo con cuerpos de perros, reducidos a despojos sin identidad. Whit, en cambio, contempla a los enemigos y susurra que ellos también fueron bondadosos alguna vez, preguntándose qué diferencia real los separa. La compañía se prepara entonces para internarse en la cima, envuelta en la neblina. Los japoneses atacan con ferocidad y el combate se convierte en un asalto directo sobre una de sus bases. Algunos enemigos, vencidos por el terror, se rinden. Otros, mentalmente quebrados, revelan con sus miradas la devastación interior que arrastra la guerra. En medio de la masacre, Whit reflexiona con voz interior. Se pregunta de dónde procede ese mal absoluto que se ha apoderado del mundo, qué semilla oscura lo engendró y con qué fin, quién se burla de ellos, quién obtiene beneficio de tanta destrucción. Sus pensamientos evidencian el desconcierto entre soldados que sienten compasión por los enemigos y otros que, insensibles, desprecian su vida. Más tarde, Whit aparece regando con ternura una pequeña planta, un gesto mínimo pero lleno de simbolismo en medio de tanta muerte. Poco después lo vemos que recuerda a la tribu que lo acogió al inicio, como si buscara refugio en aquella inocencia perdida. Mientras tanto, el coronel mantiene una conversación decisiva con el capitán Staros. Le comunica que será relevado de su puesto y que el teniente Band asumirá el mando. Lo acusa de carecer de la fuerza y la determinación necesarias para conducir a sus hombres. Staros, con dignidad, responde que lo que no tolera es ver morir a sus soldados en vano y le pregunta si alguna vez ha sostenido a un hombre agonizante entre sus brazos. El coronel no se detiene a responder, le ordena callar, le advierte que no quiere leer ningún informe en su contra y le informa que será reasignado como abogado. Como compensación, lo recomendará para recibir la Cruz de Plata. Ante la pregunta de Staros por las verdaderas razones, el coronel lo desarma con frialdad. Lo ha marcado la compasión y quizás sea mejor que acompañe al próximo grupo de heridos. Wells lee una carta enviada por el coronel, en la que se ordena que el pelotón permanezca lejos de la línea de combate durante una semana. Más tarde, los soldados son transportados en un vehículo, celebrando la tregua con comida y bebida. El capitán Staros se acerca a despedirse de sus hombres. Ellos, con profunda gratitud, le agradecen por haberlos cuidado, por mantenerlos unidos y por velar siempre por ellos. La despedida resulta conmovedora, pues los soldados sienten el peso de su partida. Sin embargo, Staros confiesa con cierta incertidumbre que no sabe si realmente ha obrado bien, ni si sus acciones han tenido el impacto que deseaba. Aún así, se muestra sereno y reconoce que se alegra de marcharse, porque su tiempo ha concluido. Antes de irse, les expresa con emoción que ellos han sido como sus hijos y que, de algún modo, vivirán siempre dentro de él, acompañándolo allí a donde vaya. Tras ese instante, los soldados retoman la celebración, aunque pronto la euforia cede ante el regreso de la dura realidad. Whit reflexiona en voz alta sobre la naturaleza de la guerra. Asegura que no ennoblece a los hombres, sino que los reduce a la condición de bestias, semejantes a perros. Por su parte, Bell recuerda con melancolía a su esposa. Desea permanecer siendo el mismo para ella, conservar intacta su esencia y regresar a ser el hombre que una vez fue. Confiesa que se sintió como un prisionero y que ella, con su amor, lo liberó. En otro rincón, Wells conversa con un soldado llamado Storm. Hablan acerca de la suerte en el campo de batalla y de cómo, en última instancia, la muerte depende de un azar incomprensible. Storm admite que ya no siente nada al ver a los muertos o heridos, a lo que Wells responde que aquello parece confundirse, aunque reconoce que aún no experimenta esos mismos sentimientos.
Durante una comida, Belle le confiesa a Five que desde hace tiempo no ha tocado a ninguna mujer y que no desea hacerlo, pues teme caer en la tentación. Poco después llega la correspondencia. Entre las cartas, Belle recibe una de su esposa. En ella le revela que ha conocido a un piloto y que se ha enamorado de él. Con franqueza le pide el divorcio y le suplica perdón, pues durante su ausencia se había sentido terriblemente sola. La noticia lo sume en un dolor profundo. Entre tanto, Whit regresa a la aldea en la que había conocido a los aldeanos en un tiempo de calma. Intenta acercarse a ellos, pero ahora lo miran con temor y huyen de su presencia. Observa cómo las tensiones los han llevado a enfrentarse entre sí y percibe el lugar con una extraña desolación, muy distinto al refugio de paz que había conocido. Con tristeza comenta que en un principio todos vivían como una familia, pero que esa unión terminó por fragmentarse. Se pregunta entonces cómo fue que la bondad se perdió tan fácilmente. Más tarde vuelve junto a su amigo y le pregunta por qué lo habían dejado allí, a lo que este responde que solo estaba retrasando el avance y que en realidad ya se encontraba fuera de la guerra. De regreso en la base, Whit recorre el camino donde observa a hombres que parten, otros que juegan y algunos más que cargan con sus heridas. Finalmente se encuentra con el sargento Wells, quien lo mira con suspicacia y le pregunta a quién pretende darle problemas en ese día. Whit, con serenidad, le responde que sabe bien que Wells se preocupa por él, pero le pregunta el por qué. En medio del caos, es como una roca firme, sin mostrar emociones. Más tarde, los soldados avanzan por el río, intentando mantenerse en formación. En medio de la tensión, Belle comenta con urgencia que deben salir de aquel lugar antes de que sea demasiado tarde. El sargento ordena que se establezca comunicación con el cuartel, pero descubren que la línea telefónica ha sido cortada. Ante esta situación envía a Five para verificar el cableado y también a Coombs. Whit, con su carácter decidido, se ofrece como voluntario para acompañarlos. Sin embargo, pronto avistan un batallón enemigo acercándose, lo que cambia por completo la situación. Whit propone regresar para informar al teniente, pero antes de lograrlo, los japoneses abren fuego. Coombs resulta gravemente herido y Whit, intentando mantenerlo con vida, lo tranquiliza con palabras serenas, mientras pide a Five que corra a dar el aviso. Al percibir que los soldados japoneses ya se aproximan, Whit comprende la gravedad del momento. Se dirige a Coombs y le dice con firmeza que no tenga miedo y que, al escuchar los disparos, salte inmediatamente al río para salvarse. Luego, con determinación, se interna en la selva para distraer al enemigo. Five logra llegar a su destino y advierte al resto de los soldados para que retrocedan. Belle, al darse cuenta de la ausencia de Whit, pregunta con inquietud por él, mientras Wells, en silencio, parece intuir lo que ha sucedido. En lo profundo de la selva, Whit corre entre los árboles tratando de desviar a los soldados enemigos. Por un momento parece lograrlo, pero pronto cae en una emboscada. Un japonés lo sorprende y le dirige unas palabras incomprensibles. Whit permanece inmóvil, sereno, sin pronunciar palabra. El soldado eleva su arma y en un instante Whit cae abatido. Más tarde, Wells encuentra su cuerpo sin vida. Con solemnidad, lo entierran junto a los demás caídos y el sargento, conmovido, permanece frente a la tumba. Entre lágrimas, le pregunta a Whit dónde se encuentra ahora aquella chispa de vida que siempre lo acompañaba y llora ante la certeza de su pérdida. Poco después, un nuevo capitán se presenta ante la tropa y pronuncia un discurso motivador, cargado de promesas y de un aire marcial. Wells lo observa con escepticismo, sintiendo en lo más profundo que todo aquello no es más que una mentira, palabras vacías que se repiten una y otra vez, como un eco insoportable. Reflexiona que en la guerra lo que escuchas y ves no es más que un engaño, una sucesión interminable de falsedades que se imponen sobre los hombres hasta que estos terminan muertos o atrapados en esa gran ilusión. Finalmente, los soldados abandonan la isla, suben a un barco que los llevará a un nuevo destino, con la incertidumbre de lo que habrán de enfrentar. La guerra, lejos de concluir, continúa extendiendo su sombra sobre ellos, y cada paso hacia adelante parece arrastrarlos más hacia ese círculo interminable de dolor y engaño. Y así termina esta historia. Si te ha gustado, no olvides dejar tu comentario, darle me gusta al video, suscribirte y activar la campanita. Hasta la próxima.